Y en realidad arrancamos con un tema muy importante, muy serio, con una noticia que todavía no han visto en otros lados y que es grave. Es un episodio muy grave en este marco de la entrega de Javier Milei, de la entrega que está haciendo de Javier Milei, tiene que ver con las Islas Malvinas, porque vieron que les vienen diciendo desde el gobierno, no, ahora nosotros nos alineamos con Trump y nos van a devolver las Malvinas, se van a pelear con los ingleses, nos van a devolver las Malvinas, no pueden sostener mucho tiempo más esto, y Trump quiere América para los americanos, y de alguna manera entienden que eso va a terminar con las Malvinas en manos de la Argentina. Bueno, este documento que voy a mostrar a continuación es el documento que muestra por qué eso no va a pasar. No iba a pasar nunca, pero mucho menos después de que sucedió esto, que tiene que ver con una resolución del Consejo que gobierna las Islas Malvinas, del Consejo Colonial que gobierna de forma ilegítima las Islas Malvinas, respecto a la producción en el yacimiento Sea Lion, que es este yacimiento que empezó a explorar un consorcio de empresas encabezado por la israelí Navitas con capitales ingleses y norteamericanos. Y básicamente lo que dice este documento que tenemos en la placa 18 es que las fases 1 y 2 de producción de este yacimiento ya están formalmente aprobadas y se han puesto en marcha. Y el documento básicamente implica una directiva política aprobada por el Consejo Ejecutivo de las Islas Malvinas, el gobierno colonial de las Islas Malvinas, que ordena un aumento de presupuesto para desarrollar el Departamento de Recursos Minerales, justamente tras la aprobación del desarrollo del campo y la producción para las fases 1 y 2 del área de desarrollo norte del campo petrolero Sea Lion. Y acá está la parte más importante, en el punto 4.6 de este documento, que insisto es algo que se aprobó por el Consejo Colonial en las Islas Malvinas, ya está vigente, y que lo que dice es que si bien esta rápida expansión del Departamento de Recursos Minerales implica costos adicionales para el gobierno colonial, esto no importa porque la explotación petrolera, y ahí lo dice muy bien, casi duplicará el PBI de las Islas Malvinas, desplazará la pesca como principal contribuyente a la economía malvinense, y eso tiene implicancias profundísimas. Hablé al respecto con Bernabé Malacals, ustedes lo conocerán porque acá lo consultamos varias veces, experto en relaciones internacionales, y decía, esa frase es la más importante de todo el texto porque implica que el petróleo va a pasar a sustentar la estructura de la economía de las Malvinas. Eso las va a hacer sustentables financieramente, y esto no es un detalle menor porque en las últimas décadas la hipótesis de muchas personas en Inglaterra y en la Argentina también era que el traspaso de las islas o la negociación sobre la soberanía se iba a dar cuando la carga de sostener económicamente las Islas Malvinas se volviera muy pesada para la nación inglesa, para la corona inglesa, y que entonces lo iban a ir largando. Bueno, a partir de la explotación petrolera eso no va a pasar porque, por el contrario, las islas son superhabitarias, van a pasar a ser superhabitarias. La proyección británica y de la OTAN en el Atlántico Sur se va a fortalecer sin ninguna duda por esta explotación. Y además, incluso, sostiene Malacalza, esto podría empujar a que en algunos años, si se desarrolla, si madura este negocio petrolero, las islas busquen la independencia, que sería una forma de alinearse con Estados Unidos, de soltar Inglaterra y alinearse con Estados Unidos sin tener que saltear o sin tener que pasar por la etapa de hablar de soberanía con los argentinos. Una tragedia para los reclamos de soberanía argentinos que van a ser mucho más difíciles de ahora en adelante de sentar a la mesa a ningún interlocutor. Si ya era difícil hasta ahora, ahora va a ser mucho más difícil. Lo grave es que lo estamos haciendo mientras el gobierno piensa o nos quiere hacer creer
que el alineamiento con Estados Unidos nos pone más cerca de recuperar la soberanía del Atlántico Sur, cuando está claro que más bien todo lo contrario, que el alineamiento con Estados Unidos, sobre todo si implica que el gobierno cierre la boca ante esto, que el gobierno permita que esto suceda, que esto pase de una etapa de estudio de factibilidad técnica a una etapa de producción, bueno, después anda a cantar la Gardel. Menos mal que le dimos un presupuesto enorme a la CIDE, ¿no es cierto? Que debería estar estudiando estas cosas o viendo cómo solucionar estos problemas y sin embargo está, para empezar, sacando comunicados oficiales, algo que nunca vi que haga prácticamente ninguna Secretaría de Inteligencia de ningún país del mundo. Y en segundo lugar, sacando comunicados oficiales para avisar que detectaron un brote de ébola en África, que está en la tapa de todos los diarios desde hace un mes y medio, y que detectaron también que hay barcos que vienen de zonas de riesgo con destino a la Argentina. Tarea que hubiera jurado que dependía de otra repartición y no de la CIDE. Digo, vos no tenés que poner un espía en un barco para saber de dónde viene, de dónde va. Existen unos papelitos que dejan todos los barcos que van a venir a la Argentina con una declaración jurada que dice de qué puerto sale, a qué puerto llega, qué carga tienen, quiénes están a bordo. Hay una autoridad portuaria que se encarga de eso, hay una autoridad aduanera que se encarga de eso, hay una autoridad migratoria que se encarga de eso. La Secretaría de Inteligencia está para otras cosas. Y es más, hace otras cosas, porque yo no me creo que están ocupando los recursos que les dieron en detectar brotes de ébola en el Congo. Están haciendo esto como cobertura cuando en realidad esos recursos los están usando para otra cosa muy distinta. Hablando de comunicados, porque se ve que este gobierno está cada vez más influido por lo que había sido la experiencia de Juntos por el Comunicado, ¿se acuerdan en su momento? Y Capital Humano sacó un comunicado para aclarar el tema del gemelo digital y Palantir. Y no aclararon absolutamente nada. Lo podríamos decir la doctrina Adorni, ¿no? Que es llamar una conferencia o sacar un comunicado para aclarar y que ni las respuestas ni el comunicado den ninguna explicación. Al contrario, se contradicen con declaraciones anteriores. Y hasta se contradicen en sí mismos, porque en un momento habla de que no se van a utilizar datos personales y en otro momento habla de datos anonimizados. Bueno, los datos anonimizados significa que en algún momento no fueron anónimos y por eso los tuviste que anonimizar, es decir, son datos personales. La verdad no queda nada claro qué es lo que van a hacer, pero bueno, por algo no pueden explicarlo, ¿no? Si fuera legal, si fuera constitucional, si fuera bueno para los argentinos, lo podrían explicar. Mientras tanto, después de 2 meses de escuchar que la economía pegó la vuelta, que va a estar todo bien y demás, nos enteramos que Argentina quedó última en el ranking regional de inversión extranjera. Es una de las noticias del día. Sin ninguna duda, datos de la OCDE, la sede OCDE no es de comunistas, aclaro. Quizá algún confundido piensa que sí. No, no lo es. El país recibió 3.000 millones de dólares de inversión extranjera directa y quedó muy por debajo de los registros del resto de la región. El dato generó incomodidad en el gobierno. Yo a esta altura del partido desconfío de que este gobierno pueda sentir incomodidad por absolutamente nada. El Ejecutivo apuesta a revertir la situación con el RIGI, el Super RIGI y el impulso a los sectores estratégicos. Lo cual es un problemón porque ese es el problema. Y si quieren, es salir del pozo cavando lo que está proponiendo el gobierno. Antes de meternos en el fondo de la cuestión, veamos el resto del ranking, porque es muy interesante. Si nos fijamos cuánto registraron los demás países, mientras Argentina recibió 3.000 millones, Brasil, gobernado por el comunista Lula da Silva, recibió 77.000 millones. México, gobernado por la comunista Claudia Sheinbaum, recibió 40.000 millones. Chile, que estaba hasta hace un par de meses gobernado por el comunista Gabriel Boric, 13.000 millones. Colombia, gobernado por el comunista Gustavo Petro, 11.000 millones. Paliza de la izquierda latinoamericana en esto de salir a buscar inversiones. Paliza. Y sin embargo lo tenés ahí a Toto Caputo tomándonos a todos por pelotudos, diciendo que si no hay inversión extranjera en la Argentina no es culpa de Milei, sino de tantos años de populismo.
¿no? Comenta en un tuit esta misma noticia el ministro de Economía y dice, no genera ninguna incomodidad, porque el título decía que esto generaba incomodidad en el gobierno. De hecho, es lo más lógico viniendo de tantos años de populismo. La inversión extranjera directa suele requerir muchos años de estabilidad económica y política para ser atraída. El milagro es que tan solo 2 años y medio haya 140.000 millones de dólares en proyectos diversos a ser invertidos en los próximos años. ¿Esos 140.000 millones están en la habitación con nosotros, Toto? Pues yo no los veo. Yo no los veo. Y promesa de inversión, bueno, prometer se puede prometer cualquier cosa. La plata, taca, taca, no está. Y además, si fuera culpa del populismo, explícame esto. Año 2022, pleno gobierno del Frente de Todos, el peor gobierno de los peronismos en el último tiempo, con todas las críticas que le caben, como digo siempre, un gobierno tan malo que después vino Milei. La inversión extranjera directa creció 123% en 2022. Furor inversor o efecto del cepo. Y sin meterme en una discusión técnica, que no tengo la capacidad de dar, y después en todo caso lo podemos charlar acá con Cante, que conoce mejor el tema. Si el cepo hace que la inversión extranjera directa crezca 123%, entonces tenemos que empezar a ver si el cepo no es una excelente política. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Después de todo se trata de decidir qué se hace con el excedente. Esa es la discusión de fondo. Un país genera, a través de una sinergia entre el sector público y el sector privado, y del trabajo de sus habitantes, y de la explotación de sus recursos, una cierta cantidad de riqueza. La pregunta es qué se hace con esa riqueza. La respuesta que te dan Milei es, se la llevan toda. Toda. Y estructuralmente es así. Por eso hoy vivimos en una época en la cual hay ricos más ricos que nunca antes. Porque se la están llevando toda la que antes le obligaban a reinvertir. O a poner en salarios dignos. O a poner en condiciones dignas para sus trabajadores. O a pagar en impuestos para que toda la sociedad se beneficie de ese excedente. ¿Por qué China puede desarrollarse como se está desarrollando? Porque tiene un gobierno que a las empresas le dice, ¿ganaron tanto? Perfecto, se pueden repartir este puchito entre los CEOs, los bonus, las acciones, los dividendos. Pero esta parte grande de lo que se sacaron, lo tienen que reinvertir. Y lo tienen que reinvertir en cuestiones además que nosotros le vamos a decir por dónde. Y si se fijan, el discurso subyacente a todo este revisionismo que está haciendo Trump cuando dice hay que volver a traer las fábricas a Estados Unidos, pasa por ahí. Pasa por decirles a los dueños de las empresas qué hacer con sus excedentes. Esa es la discusión que hay que tener. Entonces, yo no creo que el cepo sea la herramienta más adecuada, la más efectiva para mantener el excedente dentro de la Argentina y que se reinvierta. Pero que es más práctico y que funciona mejor que lo que hay ahora, no cabe ninguna duda. Ahí están los números. Miren en detalle la serie entre el 2006, los últimos 20 años, 2006 y 2025. Y miren cómo los años con menos inversiones fueron el primer año del gobierno de Macri y el primer año del y este último año del gobierno de Milei. ¿No? Cristina se fue dejando casi 12.000 millones de inversiones y llegó a tener 15.000 millones de inversiones en el año 2012. En el 22, 15.000 millones. En el 23, 23.000 millones. Ahora, 3.000 millones. Y esa escalerita que se ve en los últimos años, 23.000 en el 23, 11.000 en el 24, 3.000 en el 25, eso es el RIGI y eso es el Super RIGI. La caída en el final de esa serie es culpa del RIGI y si se aplica el Super RIGI va a seguir cayendo. ¿Cómo? Bueno, lo explica muy bien Pablo Cerdán en un hilo que hizo hoy en Twitter. Lo leyó Ari también una parte a la mañana, porque realmente es muy bueno. No avancemos, si me lo pueden agrandar un poquito más, así lo leo, porque me parece que está bueno mostrarlo en detalle. Dice, bueno, el Super RIGI nos hace perder una posibilidad de desarrollo por los próximos 30 años.
En pleno auge de la expansión de data centers, las grandes tecnológicas necesitan diversificar sus almacenes de datos por los cuellos de botella energéticos. Argentina, por sus recursos naturales, su clima con regiones frías y el acceso al agua, es una candidata perfecta y sería un gran momento para pensar estratégicamente cómo hacer que esa ventaja se traslade a un desarrollo tecnológico nacional con sustentabilidad ambiental. El Superrigi hace todo lo contrario. Y dice Pablo, miremos la región y veamos qué se hace en otros países. Brasil, el país que más inversiones atrae en la región, uno que acaba de firmar un acuerdo para exportarle tierras raras a Estados Unidos, para que vean que esto no se trata de decir, bueno, cerrarse, alinearse con China, no, se trata de pensar en qué es lo mejor para el país. Brasil no dejó entrar a las grandes tecnológicas con las manos vacías. Les exige que por lo menos el 10% de la capacidad de procesamiento de esos servidores quede disponible para el sistema científico-tecnológico brasileño. Que el 2% de cada inversión se destine a innovación nacional. Y los data centers que operan allí deben financiar ciencia brasileña para poder ingresar. En Chile, Plan Nacional de Data Centers que nació después de que proyectos de Google fueran cuestionados por su impacto hídrico. Localización vinculada a excedentes de energía solar y eólica como requisito para operar. No se puede instalar en cualquier lado, sino solamente donde sobra la energía. Con el Superrigi, las empresas en la Argentina pueden abastecerse 100% en el exterior, sin obligación de proveedores nacionales, sin transferencia tecnológica, sin porcentaje para la ciencia local. Llegan, construyen, procesan y se van, y se llevan las ganancias. Pone más ejemplos, yéndose un poco más lejos, Pablo Cerdán. Dice, por ejemplo, que Dinamarca, que tenía todo para ser el hub de data centers de Europa del Norte, en parte lo fue, pero cuando las solicitudes de conexión a la red llegaron a 60 gigawatts en un país cuya demanda pico era de 7 gigawatts, el operador estatal Energinet congeló todo en marzo de 2025. La pausa sigue abierta mientras el gobierno decide quién recibe energía primero, los hogares daneses o los servidores de Microsoft. Y ojo acá, hago un paréntesis, esto no lo dice Pablo, lo digo yo, ojo acá con la privatización de Transener, que es la red que lleva la energía desde donde se produce hasta donde se consume. Si esa red está en manos del Estado y en algún momento hay que decidir si llevarle energía a los hogares argentinos o a los servidores, el Estado va a poder decir, no, tenés que garantizar un servicio a los hogares antes de llevar energía a los servidores. Si esto está en manos de una empresa privada, esa empresa privada puede decidir llevar esa energía a donde quiera. A donde quiera. Sigamos con el hilo de Pablo. Lo que Dinamarca sí hizo bien fue diseñar incentivos para que las empresas devuelvan algo. Sin obligar por ley, con una política fiscal inteligente, logró que meta calefacción en la ciudad de Odense con el calor de sus servidores y que Microsoft tenga un acuerdo para calentar 6.000 hogares en Oye-Tastrup, otra localidad. El calor que generan los servidores como residuo calienta las casas en invierno. Muy distinto con el sistema de acá de Milei que dice hagan lo que quieran, las casas no le importan a nadie. Irlanda vio el problema energético y actuó. Los data centers llegaron a consumir el 21% de toda la electricidad del país, más que todos los hogares urbanos combinados. Hubo una moratoria de facto de 4 años y cuando la levantaron en diciembre del año pasado fue con nuevas condiciones. Tenían que generar su propia energía. Tenían que inyectar energía de vuelta a la red y cubrir el 80% de su demanda anual con energías renovables. Y hoy tiene un marco regulatorio muy completo. Milei decía que íbamos a hacer Irlanda en unos años. Bueno, está yendo para el otro lado. Es como decir, en unas horas vamos a estar en Mar del Plata y arrancar para Rosario. No vas a llegar. Países Bajos acotó la localización a zonas industriales específicas. Exigió acuerdos sobre consumo de energía y agua. Prohibió la hiperescala sin licencia previa, no frenó la industria, la ordenó y hoy sigue siendo el tercer mercado de data centers más grande de Europa. Lo que se ve acá no es solamente la necesidad de regular, sino como todas las regulaciones además apuntan más o menos a lo mismo, lo cual no es poco porque significa que este tema ya está recontraestudiado y que está claro qué es lo que hay que hacer. En todo caso, cómo se adapta a las circunstancias locales hay que verlo, sin ninguna duda, pero está claro por dónde hay que ir. Otra cosa que ignora el Superrigi en el hilo de Pablo Cerdán. Según el reporte State of European Data Centers 2026, el estado de los data centers europeos de este año, el principal obstáculo del sector para contratar no es el salario, sino la falta de formación técnica específica.
Las regiones que más crecen son las que tienen universidades e institutos técnicos alineados. Argentina, que tiene esa capacidad humana, bueno, la está desarmando, la está deshaciendo. Y además el Superrigi no se mete con eso, no exige, por ejemplo, que se negocien vínculos con el sistema educativo, compromisos de formación local, acuerdos con universidades, todas oportunidades que un gobierno en serio podría estar aprovechando, pero sabemos que este no es un gobierno en serio. El Superrigi no exige eficiencia energética máxima, continúa el hilo, ni porcentaje de renovables, ni ningún esquema de reutilización del calor residual, ni estándares de consumo hídrico, ni formación de talento local. Si podemos deslizar un poquitito más el hilo, o llega hasta ahí. Bueno, básicamente eso es lo que dice Pablo y es un excelente resumen. No se trata de estar en contra de recibir inversiones, no se trata de estar en contra de que Argentina utilice sus ventajas comparativas. Se trata de si eso se hace en pos del bienestar del país y de los argentinos, de la grandeza de la nación y la felicidad de sus habitantes, como decía alguien, o si es para que vengan, se lleven todo y nos dejen con el culo para arriba, si me perdonan el latín. Y la verdad es que para ser un gobierno que apuesta todo a la inversión extranjera, les está yendo bastante como el culo, trayendo inversiones extranjeras. Y eso explica también por qué la economía no está reaccionando y no va a reaccionar, más allá de que te vuelven a decir que ahora pega la vuelta, que va a estar todo mejor. En marzo habíamos visto un repique de la actividad, 3,5 respecto al mes anterior, 5,5 comparado a un nivel muy muy bajo del año pasado. Bueno, parece que fue el famoso gato muerto que rebotó un poquitito y volvió a caer porque en abril todo indica que se volvió a frenar la actividad. Esto lo explicaba hoy en un tuit Cristian Buteler. Luego del dato de marzo que mostraba un fuerte repunte en la economía, abril parece haberse frenado nuevamente. OJF y asociados registran una baja de 0,7 en el mes y 0,3 en lo que va del año. OJF es Ferreres, ¿no? ¿Osvaldo Ferreres o es otra? Bueno, si es Ferreres, es una consultora muy, muy leída en el establishment, muy adentro, muy de adentro. En la placa ahí, si hacemos zoom, se ve un poquito mejor, pero está claro que en el mejor de los casos esto es un serruchito que se mantiene estable, en el peor de los casos esto puede empezar a volver a caer con la hondura que viene cuando pasa la cosecha gruesa. Se dispararon además simultáneamente los alimentos y la presión a la inflación de mayo sigue siendo importante. Tras un inicio de mes con variaciones moderadas, escribió Rodrigo Núñez en El Destape, el monitoreo de precios de una consultora detectó un salto significativo en el segmento de alimentos. Mayo, entonces habrá que ver si da por arriba o por abajo de abril. Lo que no va a dar, ya casi nadie cree, es por abajo de 2 puntos. Es decir, va a seguir siendo una inflación en el orden de los 2 puntos y pico. Inflación con asterisco, dibujadísima. Todo el mundo sabe que hay que redondearla bastante para arriba si querés tener una idea de cómo va a pegar en tu bolsillo. Pero bueno, junio viene con más aumentos. Transporte, alquileres, prepagas y muchas más serán las tarifas y los precios que se actualicen. Y muy por arriba de la inflación, lo sabemos. Esto obviamente repercute porque el consumo, ayer veíamos los números que estaban dando que eran tremendos, y si obviamente los salarios siguen creciendo menos que la inflación y los gastos fijos siguen creciendo más, lo que se resiente es el consumo. Vamos a escuchar el testimonio del dueño de una fábrica de zapatillas que explica mejor que cualquier estadística esta situación. La falta de consumo es total. Hoy Argentina cayó de tener casi 4 pares per cápita de venta a 2. Estamos a los niveles de Perú y Bolivia en venta de pares. Y la verdad que se sigue profundizando. La otra vez yo estaba hablando con colegas y distribuidores que tenemos en el interior del país
Y lamentablemente el último mes fue todo de información de locales comerciales que cierran. Tal cliente cerró, tal cliente tiene 3 locales y cerró 2. Me llaman a mí que no van a renovar alquiler porque no lo pueden soportar, se están dedicando a otras cosas. Los que tienen el local propio por ahí lo alquilan para... Hubo muchos de estos que están los nuevos todos por 2 pesos chinos, Sí. digamos, lo alquilan para eso y cierran su local, que por ahí son locales de 40 años. Y eso se empezó a escuchar mucho el último mes, es 1 por día prácticamente. ¿En todo el país o acá? No, en conurbano se va, Buenos Aires sí, pero en el interior, el litoral... Locales de calzado que se dedican a otra cosa. Cierran, y fabricantes también, fabricantes que tienen una fábrica por ahí chiquita, que hacen zapatos, mucho en la zona de Lanús, Loma de Zamora, hay muchos fabricantes que están cerrando los talleres y lo alquilan a talleres mecánicos, otras cosas, pues dice, prefiero el alquiler y no fundirme. Sí, acá Fernando Carrión, Fernando Carrión pregunta si tuviste que reducir personal. Sí, nosotros llegamos a tener casi 120 personas y hoy somos 15. De 120 a 15, o sea, tenés el 10% de la cantidad de gente que... Sí, no, es terrible. La situación es casi terminal del calzado, lo hablamos con todos los colegas, digo, no, y no hay, todos los meses uno dice, bueno, más abajo que esto no se puede estar, y se sigue profundizando. La falta de consumo es total en el gremio, ¿no? Oh. Terminal, falta de consumo total, reducir una plantilla de 120 personas a 15. Es solo un caso más de cientos, de miles que se ven en la Argentina de Javier Milei todos los días. Un gobierno que entrega al país, entrega las Malvinas, entrega la soberanía de nuestros datos, entrega nuestros recursos, entrega nuestras tierras, pero que también nos entrega a nosotros, nos entrega atándonos de pies y manos ante la carencia, nos entrega sacándonos lo poco que tenemos en el bolsillo, destruyendo nuestro trabajo, destruyendo nuestra industria, destruyendo todas las capacidades y mecanismos que vamos a tener que usar algún día para volver a ponernos de pie. Cayó hasta la venta de combustible, lo cual es otro indicador de que las cosas no están repuntando, no van a repuntar. 2,4% abajo interanual en abril, 3 meses consecutivos de retroceso. Casualmente coincide con las subas muy fuertes que hubo después del comienzo de la guerra en Medio Oriente. Porque claro, de nuevo, si la gente tiene X cantidad de plata y esa X cantidad no crece, porque no hay nuevos trabajos y no hay aumentos de sueldo, y los precios crecen, es obvio que va a caer lo que vos puedas comprar. Menos combustible, menos comida, menos lo que sea. Menos todo, porque hay la misma cantidad de guita para repartir, pero las cosas salen más caras. Y todo lo que sobra, todo ese excedente, se lo quedan 4 o 5 amigos de este gobierno, entenados de este gobierno. Mientras los argentinos tenemos que acostumbrarnos a vivir cada vez peor y a cosas como esta. Y después de este video quiero ya charlar un poco con la mesa. Después vamos a ver algunos videos más, pero este me parece como disparador para seguir discutiendo, muy contundente. Por la baja de consumo aparece la góndola del vencido. Hace un ratito fuimos, un supermercado vende productos caducados a bajo precio. Son varios supermercados. Muchos, Está lo del cuento del chino, ¿sabías? Atención, ahí está. Hace un ratito fue un muchacho de la producción al lugar y está, mirá, la cerveza esa, dice venció, la Coca-Cola venció. Fuimos nosotros, había harina, había galletas, había enlatados. Alimentos vencidos en las góndolas. La verdad, nadie se merece eso. Nadie se lo merece, pero mucho menos un país como la Argentina. Un país G20, un país con capacidad nuclear, un país con capacidad espacial, un país que fabrica autos, un país que fabrica radares, un país que genera comida para alimentar a 10 veces su población o más, un país con la 8ª extensión del mundo, un faro de la cultura, de los derechos humanos, un país con premios Nobel, un país con títulos en casi todas las disciplinas colectivas habidas y por haber, con lo que eso significa
para los argentinos. La verdad es que la única manera de explicar que los argentinos tengan que estar comprando alimentos vencidos porque no les alcanza para comprar alimentos buenos es por una mala praxis terrible, terrible, no solo del gobierno actual, sino también de quienes lo dejan hacer y deshacer a piacere y de los que vinieron antes también, porque esta es una tragedia que ya lleva mucho, pero mucho tiempo. Lo que me parece que tiene que estar claro es que tenemos que empezar a subir la vara y decir, bueno, por lo menos comida vencida no. Por lo menos comida vencida no.